Hola besties, hoy les traigo un video distinto a lo que solemos hacer en este canal. Hoy les traigo a una astróloga para que nos hable de la carta natal de Didi. Sí, sé que quizás no crean en la astrología, pero crean o no, es muy interesante ver cómo en este mapa de cada persona se reflejan las cosas que aparecen en tu personalidad o lo que puede haber pasado en tu vida, en tu infancia. Nos da muchísima información, así sea como para analizar y decir, wow, qué loco. Y siempre me parece interesante cuando hay esos análisis de cartas astrales de famosos. Bueno, yo he visto que sí, de Britney o de Justin Bieber, creo que son cartas que podemos tocar aquí, pero hoy, precisamente por todo el tema del juicio de P. Diddy, traje a mi astróloga favorita, Paola. Ella es una amiga que sabe un montón de astrología, da cursos y todo, me ha hecho a mí la carta astral, la revolución solar, un montón de cosas, y la verdad es que siempre me dice cosas que digo, es cierto. Entonces surgió esta idea de colaborar. Ella crea contenido en Instagram, en esta carta de P. Diddy, a ver qué nos pueden decir los astros sobre todo lo que está pasando. Espero que lo disfruten. ¡Empecemos! Hola Pau, gracias por estar acá. Les traje a Pau en la luna, que es mi astróloga de confianza, para que hablemos un poco sobre la carta de P. Diddy. Bienvenida, Pau. Gracias, Dani, por ahora compartir este espacio. Siempre es un placer en el espacio privado, pero ahora en tu canal, en tu espacio, no, qué emoción. Estoy demasiado feliz. Me parece que tenemos el mismo micrófono. Bueno. El mío es la versión chiquita. Okay. Bueno, que para la gente que no sepa, ¿qué es una carta astral? Ok, que esto es importante. La carta natal, en resumidas cuentas, vamos a llamarla como esa captura de pantalla del cielo al momento en que nacemos. Es, como está mostrando aquí Dani, esta circunferencia. Yo, como buen ascendente Tauro, a mí me gusta ver las cosas como con comida, y si nos damos cuenta parece como una pizza de 12 pedazos. En cada pedazo nos vamos a dar cuenta que cada entradita comienza con un signo zodiacal. Y si vemos en una carta, están los 12 signos zodiacales. ¿Qué dice? Los 12 signos están dentro de nosotros. Todos esos pedazos son casas astrológicas, que son áreas de la vida, es decir, los escenarios donde nosotros vamos a vivir determinadas energías. Es, por ejemplo, nosotros no somos las mismas personas con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestra pareja, se activan dinámicas distintas, y dentro de cada pedazo estaban esos simbolitos que son los toppings, que a mí me gusta llamarlo, que son los planetas, que son las motivaciones de nuestra psique. Están todos los planetas, están todos los signos, las 12 casas, lo que quiere decir que somos mucho más que nuestro signo zodiacal. De hecho, el signo es solo un punto, que es nuestro sol, que es donde venimos a brillar, pero somos un sistema bastante complejo, lo que hace que esta sección sea lo máximo, porque vamos a entender la complejidad de la psique de alguien, que en este caso, alguien bastante complejo como lo es P. Diddy, ¿no? Algo clave, lo que vamos a hacer hoy es que con la carta de P. Diddy no tenemos la hora exacta de nacimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque la hora exacta de nacimiento me va a dar el inicio de la carta. Y el inicio de la carta, que es el ascendente, que los que saben de astrología habrán escuchado sobre ese ascendente, que es la posición en donde estaba la energía más al este, que está ascendiendo, y eso va a marcar el inicio de mi carta natal, lo que me va a dar el orden. Entonces aquí lo que vamos a poder hablar es netamente de sus motivaciones psíquicas, que son sus planetas, pero ver en qué área de la vida se manifiesta esto no lo tenemos, porque no tenemos la hora exacta, pero sí tenemos las alineaciones planetarias, e igual ahí hay muchísima información. Claro, igual chicos, esta carta la sacamos de internet. Uno puede conseguir cartas natales de famosos. Hay una página que se llama astro.com, la sacaste de ahí, ¿verdad? La saqué de los datos que salen, o sea, usamos la referencia de su nacimiento para, o sea, una referencia de ese día para poder ver toda la hora de la carta. Claro, claro, para ver todo esto, que es como el programa con el que tú vienes al mundo, ¿no? Exactamente, es como el ADN psíquico. Para mí es la radiografía de nosotros. Una carta natal literalmente te muestra todo lo que está dentro de ti, y a ti te cuesta definir. De hecho, Dani, que ha estado en sesión, lo que hemos hablado, yo nunca le he dicho nada ajeno a ella. O sea, todo lo que hemos hablado, ella, esto es así, esto lo identifico, ok, empezamos a hacernos conscientes de esas motivaciones. Entonces sí, es como nuestro CPU de aquellos tiempos. A pesar de que no tenemos la hora exacta de nacimiento de Didi, podemos ver otras cosas aquí, ¿no? Sí, con los planetas
que es súper importante porque nos va a hablar de las motivaciones internas de él. Aunque no sepamos en qué área de la vida se desenvuelven, los planetas nos hablan de patrones arquetípicos que nos van a ayudar a entender esta psique tan compleja como lo es la de P. Diddy y saber por qué se ha desarrollado de esta forma su personalidad y todas las cosas atroces que ha hecho. Por ejemplo, acá vemos la parte de la necesidad de ser famoso, por ejemplo. Sí, hay varias cosas interesantes. La primera es que Didi nace con una conjunción casi exacta entre Júpiter y Venus en Libra, en español. Venus tiene que ver con la necesidad de ser queridos, del agrado, del placer, de la belleza. Júpiter tiene que ver con la bendición, con la expansión. Y Júpiter nos lleva muchas de esas ideologías de grandeza. Libra es un signo que me habla mucho de la imagen pública, del qué dirán, de cómo me percibe el otro. Entonces hay una necesidad de agradar y de ser visto por el otro y de destacar socialmente. Generalmente el que tiene como los dos benefactores, se conocen benefactores porque son emplazamientos que fluyen muy bien. Venus en Libra, que Venus rige a Libra, entonces siente muy cómoda en esa energía, lo que le da todo ese estatus social, tener muy buenas conexiones, conectar muchos tipos de personas, más Júpiter, que es la expansión, que es la grandeza, aquí también hay delirios de grandeza, pero eso lo lleva a conectar con personas importantes, influyentes y de poder. Entonces aquí hay una apertura importante en el que se genera esa receptividad donde él se sabe relacionar muy bien con el otro. O sea, él es una persona que va a saber qué decirle al otro para caer bien, porque el Libra es muy bueno intuyendo ese, vino a esto, vino a hacer sentir bien al otro, vino a que el otro consiga la armonía, se sienta tranquilo, entonces él te va a ver y te va a cachar exactamente qué es lo que te gusta y así te va a hacer sentir espléndido. Entonces, en efecto, se ve como esa imagen de, wow. Por eso aquí hay una necesidad de agradar, de imagen pública, de conexión con las otras personas y todos esos vínculos. Claro, y mal manejado puede ser un narcisista que estás haciéndole love bombing a todo el mundo, ¿no? Love bombing total, porque Júpiter tiene que ver con toda la imagen de grandeza, de expansión. O sea, aquí entramos en el plano además de la ideología. Y un Júpiter proyectado completamente en lo social y mal canalizado, da esta imagen de delirios de grandeza. O sea, yo me siento súper poderoso porque ese emplazamiento hace que sea una persona que en la vida haya tenido muchas bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas se le dan con facilidad, todo le fluye, se conecta con la gente que se tiene que conectar para crecer y cuando a uno se le da todo fácil, uno se siente, pero es que ya va, yo debo aquí estar tocado por la... Blindado por Dios. Y eso a nuestro ego lo seduce, ¿no? Wow, mira, soy querido, que en esencia es lo que en el fondo todos queremos, amor, comprensión y ternura, ¿no? Y él como tengo la facilidad de calzar en esto. Entonces, este hombre tenía todo para la grandeza y en qué momento está como la desviación. O sea, porque la gente dirá, bueno, yo también soy Libra y no ando haciendo todas las cosas que él hizo. Que todas las cosas que él hizo, claro. Él tiene toda esta, o sea, él es encantador. Tener esa combinación Venus junto a Júpiter le da cierto encanto. Pero es una persona que vino aquí a experimentar porque todo lo que tiene que ver con la sombra, lo profundo, lo oculto, porque él es Escorpio, él es Sol en Escorpio, y no solo eso, tiene Venus en Escorpio, tiene también a Neptuno en Escorpio, que esto también está súper interesante. Además, para amplificar temas técnicos que yo les voy a traducir al español, su Sol tiene un aspecto con Plutón, y Plutón es el regente natural de Escorpio, entonces es una persona que navega las aguas del escorpión. El pobre Escorpio ha tenido muy mala fama porque este personaje no nos ayuda a reivindicar la fama de Escorpio. Hey, pero ningún asesino en serie es Escorpio. Vi el otro Exactamente. día un post, todos son que sí. Géminis, Sagitario, Virgo. Y hay que sí, un Aries, uno. Total, total. Nosotros somos Aries, por eso es chiste. Sí, 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 nosotros cumplimos que sí, con un día de diferencia, algo así. Pero sí, no hay casi escorpios como asesinos seriales, que es el dato curioso, más que todo es una energía más geminiana, que Gemini tampoco tiene tabús y tiene que ver Y es esa dualidad de puedo ser maravilloso y por detrás. con Géminis todo es posible.
Fin. O Claro, sea, porque la gente lo que dice de Escorpio es que son como medio psicópatas. porque es que, miren Pero, lo interesante. Escorpio, primero que nada, mi gente, todos tenemos a Escorpio en nuestra carta natal y todos tenemos a Plutón, es decir, en un área de la vida donde nosotros venimos a integrar y a trabajar su energía. Y el trabajo de Escorpio es el trabajo del encuentro con la sombra, todo aquello que yo rechazo, que mi ego no reconoce y que me genera completamente, sabes, esto no tiene que ver conmigo, pero se me va al inconsciente y automáticamente son esas potencialidades la que tiene como ese oro que me va a ayudar a crecer y a evolucionar, pero implica enfrentarnos a nuestra tal naturaleza más oscura. ¿Qué sucede en este mundo? En este mundo nosotros hemos rechazado completamente nuestro lado instintivo, nuestro lado animal, que bueno, se cola algunas veces con esa fantasía de que por eso todos nos encanta ver series de asesinos seriales, de psicópatas, etcétera, porque por ahí dejamos salir a nuestro propio psicópata. Pero el no tener una referencia de la sociedad donde uno pueda canalizar conscientemente estas energías que están completamente en las sombras, podemos meter aquí, por ejemplo, todos los pecados capitales, que tenemos una percepción judio-cristiana muy social donde esto está mal, lo llevo a la sombra. Automáticamente todo aquello que yo no tengo referencia y no integro va a salir desde su naturaleza más oscura. Y Didi es una encarnación arquetípica de cómo esa oscuridad no trabajada seduce a todas las personas a las que los ha hecho llevar literalmente ese Hades, ¿no? A esa profundidad y a vivir esas cosas atroces. No quiere decir que todos necesitamos en nuestra área Escorpio y con la energía de Escorpio hacer cosas malas. Pero mientras más reconocemos, como decía Jung, cuando más tengo conciencia de mi propia oscuridad, más puedo reconocer la oscuridad del otro. Y una persona que conecta muy bien con esta naturaleza oscura, a quien se va a conseguir siempre la semilla, la naturaleza inocente. Y probablemente sus víctimas eran personas que no sabían nada de la vida, que necesitaban ser guiadas, que entraron en un mundo de fantasía, porque es ahí donde es un mito arquetípico, es el mito del rapto de Hades a Core. O sea, esta oscuridad necesita seducir esa semilla para que se transforme. Por supuesto, hay mayor luz, mayor oscuridad. Mientras menos tengo conciencia de mi oscuridad, bueno, pasan que te encuentras con un personaje que hace estas cosas tan horribles, ¿no? claro, eso puede ser lo que le pasó a Cassie, que es la novia que lo conoció cuando tenía 19 años. Se empató con él, o sea, se puso de novia a los 20, 21 o Ujú. a los 10, a los 19, una cosa así. Se puso de novia con él apenas fue mayor de edad y el tipo tenía como 37 y hizo con ella lo que le dio la gana. Obviamente. Y ella, porque, ojo, hay una potencialidad no reconocida ahí. Entonces yo necesito que alguien como él me enseñe algo que yo no tengo, no estoy pudiendo ver de mí y que tiene que ver con mi historia, que aquí es como lo tricky del asunto. Pero, en efecto, son personas que lo escorpiano busca transformar. Todos tenemos un amigo escorpio y nosotros sabemos que nuestro amigo escorpio nos ha llevado a ver la vida desde otro lugar y nos ha llevado a ciertas profundidades, o todo escorpio que ha atravesado nuestra vida nos ha hecho ver un antes y un después, desde un lado muy evolutivo, como también puede ser desde un lado muy destructivo. Pero su naturaleza es transformar. Y en efecto nos conecta con todo, llevémonos a todas las imágenes del inframundo, ¿no? O sea, son imágenes oscuras de aquí, que tú me mandaste las cosas con las que él ha hecho no sé, le pedía que le hicieran pipí encima y todas esas cosas. Estamos hablando de lo más bajo de nuestra naturaleza instintiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, en efecto, en él hay en psicopatía no hay reflexión y yo estoy completamente convulsionado con mis instintos y mis impulsos. Y es lo que él hace. Él no está midiendo esto es bueno o malo, esto es un impulso, un instinto interno que mientras más vea cómo todo se corrompe, mejor, ¿no? Ahí hay una satisfacción inconsciente. Claro, y es este poder, estar ciego por el poder y el dinero de decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿quién me va a decir algo? Con tal no se sepa, ya está. Tal Guarda las apariencias. Tal cual, porque la polaridad Escorpio, que de hecho él tiene el aspecto, ponme si quieres ahí la carta como para reconfirmar rapidito, en efecto, él tiene la oposición de Escorpio a su Mercurio y a su Sol, porque sí, llegan en conjunción, y esa polaridad es una polaridad de poder, dinero, de placer. Es la polaridad del placer-dolor.
él tiene una energía, o sea, él nació con un Saturno retrógrado en Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una energía regresiva, kármica, de limitaciones en todo lo que tiene que ver con lo taurino. O sea, tiene una tendencia a conectar con el lado como más oscuro de lo que representa la energía Tauro, que Tauro es el dinero, es el placer, es el gozo, es la abundancia, es la conciencia como del aquí y del ahora, o sea, es la pertenencia. Y al tener Saturno que restringe, que limita, esto viene de infancia y esta imagen aprendida viene de una herida del padre, más que todo. Yo sé que la madre está presente, pero aquí viene como una figura más de lo masculino que tiene problemas como muy profundos en ese sentido, y al estar retrógrado, está sacando como literalmente la mierda, o sea, de la Lo sombra en malo. lo malo en lo que se refiere a esta energía. Entonces se deja llevar por esas dinámicas de poder y cómo el dinero es un acceso para yo profundizar en lo más oscuro de esta energía, porque Escorpio rige el plano del poder, pero desde lo más emocional, y también todas esas riquezas que salen de las profundidades. De hecho, por ejemplo, Escorpio rige el petróleo porque es eso que está bajo tierra, los minerales, ¿no? Esa riqueza que está bajo tierra, pero que no trabajada, bueno, o sea, queda ahí putrefacta. Y en ese sentido, aquí hay un tema de completamente herida que viene del padre, una restricción en relación a la energía del dinero que mal canalizada lleva a estas perversiones, a estas profundidades y a este exceso de control. Está interesante ahí ese emplazamiento. Claro, el papá me parece que lo abandonó de niño, la mamá lo crió y pasaron necesidades. Sí, ahí está esa herida. Y en esas necesidades probablemente se vieron cosas muy limitantes, porque Saturno limita mucho, es una imagen mucho de austeridad. Entonces nos cierra las posibilidades y hasta el retrógrado la energía va hacia adentro, es decir, no tengo salida, no veo. Entonces, ¿qué hace? Aparte, Tauro, hacer tierra es práctico, entonces literalizo. Para yo tener cosas, necesito ser multimillonario y ahí voy a tener poder, y de la misma forma que yo me limité, voy a limitar, porque si yo no reconozco esto, necesito restringir también en ese sentido. Claro, y la parte de, por ejemplo, la relación con la mamá. Ujú. Es interesante porque cuando nosotros vemos a la mamá, obviamente tuviésemos que evaluar temas de casa 4 que no lo tenemos, pero ya con la luna tenemos bastante. La mamá tiene una luna en Virgo, y la luna en Virgo en la relación con lo materno hace que la mamá sea muy quejillosa, muy picky y esté como muy pendiente de todos los detalles. La mamá con las palabras, con la forma de referirse a él, no ha sido la mejor. O sea, de chiquita probablemente siempre resaltaba lo peor, y con la luna en Trígono, ese Saturno, tiene contacto con ese Saturno, probablemente le lanzó toda la culpa del abandono también a él, ¿no? Entonces se crea como un mecanismo urobórico, porque es así, donde yo automáticamente te castigo, pero también te doy las soluciones, porque la luna en Virgo nutre desde el cuidado, desde la salud, desde yo tengo todo el kit que tú necesitas para que tú estés bien. Entonces es interesante porque de la misma forma que te hago daño, es de la misma forma que te puedo recuperar. Lo interesante de ese emplazamiento con esa luna es que esa luna también conecta con esos planetas en Escorpio. ¿Y qué quiere decir? Que aquí hay una dinámica de posesión. Escorpio en su lado sombrío busca poseer, busca literalmente, y no solamente manipula desde lo emocional, porque es un signo de agua, entonces hay una manipulación emocional. También aquí entra lo erótico, Escorpio rige la sexualidad, y tú me dijiste que aquí hay como un tema en relación a lo erótico, pero aquí hay una proyección de la mamá de ideal de perfección que quiere que sea él, versus él siente que tiene que ser eso porque es lo que ve de mamá. Claro. Y pasan como todas estas cosas complejas, rarísimas. Ellos tienen una relación rarísima, o sea, por ejemplo, estas fiestas en su casa, la mamá estaba en la fiesta, ¿sabes? Como que medio incestuosa. Tú los ves juntos y parece que fuera el marido, no el hijo, ¿sabes? Es Es que rarísimo. en efecto, como vemos que la luna tiene aspecto con el sol, la relación mamá y papá está unida. Entonces, automáticamente, él vive con la mamá como a mí me tocó hacer el lugar de mi papá.
y por eso esta relación que es incestuosa, pero porque esto está cargado de mucha culpa. O sea, aquí probablemente la mamá le hizo sentir muy culpable por el abandono, o sea, por lo que pasó con papá, o depositó como toda esa ira y toda esa rabia reprimida ahí, que él ahorita anda soltando con las acciones que anda haciendo, pues, porque al ¿Y final... tú Ajá. crees que trate tan mal a las mujeres precisamente por la madre? Viene por ahí. Es que una mamá luna en Virgo, yo tengo la luna en Virgo, y no es que llego como a ese exceso, pero mi mamá es muy Yo así. también. ¿Tú también? Creo que sí. Sí. Bueno, yo tengo una videollamada con mi mamá ve, hija, ¿por qué tienes la cara así? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Ah, ¿y cómo está? Pero tú estás comiendo bien, porque te siento como empieza a resaltar todos los errores, pues, ay, hija, estás linda. Y es como, o sea, la lleva como te resalto constantemente los detallitos de lo que está mal y luego te digo, no, 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 sabes, estás bien, quiero estar para ti, quiero ayudarte, entonces luego me manda como 80 recetas de tómate estos jugos, tómate estas cosas, tómate esto, porque lo que veo erróneo lo quiero como sanar, pero en un espacio donde tenemos un aspecto con ese Saturno que está retrógrado y que está ahí en Tauro, que hay una restricción. Ese momento de austeridad que ellos vivieron como de mucha limitación financiera y eso, probablemente fue el momento más duro donde se creó esta dinámica. Bueno, él en el juicio salió en una de las últimas audiencias que él le decía a no sé si era alguien que trabajaba con él, le decía que si iba a agredir a una mujer y tal, que después le tenía que comprar un regalo. Ujú. ¿Sabes? Que no. Es su dinámica psíquica. Para que tengamos una idea, la luna es la percepción de mamá y es donde proyectamos lo femenino. Para un hombre, obviamente, el hombre, psíquicamente hablando, proyecta lo femenino en mamá y va a proyectar la relación de su mamá en sus parejas que contengan este espacio de ánima, de la energía psíquica femenina. Entonces, su relación con las mujeres es la relación que él aprendió a recibir de mamá. Entonces, el cómo las hace sentir a ellas y lo que hace a ellas, probablemente lo que le hicieron a él, que es lo que percibió de mamá. Y por eso, al final uno actúa como lo que uno aprendió. Después, como las desviaciones sensuales, las parafilias que tiene este hombre que le gustan cosas raras en la intimidad. Sí. Eso entra, por un lado, todo el Escorpio y el Plutón tiene un aspecto, un sextil, que es un aspecto fluido, con Neptuno en Escorpio. ¿Qué quiere decir esto en español? Neptuno tiene que ver con la fantasía, con todo el imaginario, con todo lo onírico, entra como en un plano más, también entra lo espiritual, lo intuitivo, pero me conecta con un plano mucho más sutil y de imaginaría profunda. De hecho, Neptuno rige la cinematografía, el cine, ¿no? Todo lo que es fotografía, todo aquello que es real y no es real, es interesante. Plutón, por otro lado, nos conecta con nuestro aspecto más sombrío como humanidad. Quiero acotar que lo sombrío no necesariamente es lo que yo creo que es malo. Lo sombrío es todo lo que para mí se ha rechazado. Por ejemplo, si yo soy artista y yo rechazo a la ciencia, para mí la sombra es la ciencia. Pero todo Okay. aquello que nosotros ponemos en la cajita del baúl guardado que yo no quiero que vea y que es tabú, sobre todo lo que es tabú, entra en lo plutoniano. Entonces, por supuesto, el ser humano, como tiene una imaginación infinita y todas las parafilias que él tiene como una entrada muy directa entre la naturaleza oscura del ser humano, que además está en Virgo, o sea, detallista, analítica, específica, con Neptuno, que es la imaginería, o sea, el espacio onírico, las fantasías desbordadas, además en Escorpio, o sea, la misma energía de Plutón en la profundidad y por eso sus parafilias son muy marcadas. Tiene una imaginación increíble, pero que mal canalizada, es decir, si no se proyecta en el arte, en lo creativo o hasta en lo intuitivo. Él es una persona muy intuitiva. Sabemos que una de las cualidades de Escorpio es poder ser una persona espiritual, un terapeuta, porque tiene las capacidades de acceder a esa profundidad. Pero si yo crecí solamente en la materia, y me quedé solo en temas de dineros, sexy, o sea, rumba, bailadera, tal, me quedo alimentando ese plano y lo que ocurre es que yo literalizo la fantasía. Yo no tengo el espacio
para la creatividad, para proyectarlo en escribirlo, en pintarlo, en exponerlo. Sabemos mucho que muchos artistas que pintan estas pinturas súper terroríficas son que sí, unos seres de luces trascendidos. O sea, por un lado, necesita salir nuestra naturaleza más oscura, porque eso está, nuestros sueños, los pensamientos. A veces cuando uno pinta algo sale algo oscuro, pero si yo no lo sé canalizar, ¿qué hago yo con esto? Que esta información que me llega, que además estoy registrando, porque cuando entro en contacto con ese mundo, si lo vemos en plano energético, un mundo donde se mueve el alcohol, las Las sustancias, sustancias. sustancias ilícitas, todo desde un plano como muy bajo, muy superficial, energéticamente se está creando esa energía y él está absorbiendo eso y va a querer crear de alguna manera más de eso. Claro, en vez de canalizar esa energía en crear arte, en crear música, como tiene plata y poder, y es lo que más importa, es el dinero y el poder, tiene poder sobre las personas obligándolas a hacer lo que él quiera, o sea, cumplir sus fantasías. Sobre todo porque él no puede, él tiene, o sea, él es músico, o sea, que creativamente lo ha hecho, pero no tiene la capacidad de introyectar esa energía. ¿Qué quiere decir? De que el quedarse con esas compulsiones, que el quedarse con eso, o sea, el poder, vamos a decirlo terapéuticamente, trabajarlo, que esto que yo siento, esta ira, esta imagen, esta compulsión que me sale, no me puedo quedar con ella. Necesito que alguien sufra lo que yo estoy sufriendo por dentro. Necesito ver que alguien lo hace por mí. Él lo que le hace hacer a esas personas es lo que él quiere hacerse a sí mismo, porque esa imagen sale de él, eso que él hace sale de sí mismo. Entonces, es lo delicado, no tiene la posibilidad, es un psicópata, entonces no hay reflexión. Entonces yo no tengo la capacidad de ver eso en mí, de conectar con esa imagen, de conectar con ese dolor, de conectar con esa ira. Entonces se queda en lo superficial de sí hago música, pero acceder a ese contenido es vacío y me quedo perdido ¿sabes? Al final las sustancias ilícitas lo que te ayuda es a escapar de tu propia realidad y te hacen creer que esa es una realidad, pero lo que hace es que el vacío sigue creciendo, 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 y cuando nuestros demonios no los trabajamos y son más grandes y más grandes y más grandes, lo que hacen es que nos poseen, y él lo que hace es que encarna y en sus acciones todas las compulsiones de esa oscuridad que no ha podido trabajar, porque Scorpio vino aquí a trabajar, a transformar la oscuridad. Sin herramientas es muy destructivo y autodestructivo. El mismo daño que le hace a la gente se lo hace a sí mismo psíquicamente, porque es una psique muy compleja. Claro, lo que decían su asistente en el juicio era que todos a su alrededor vivían para hacerlo feliz. O sea, el objetivo de el montón de gente que trabaja para él es que él esté feliz. Imagínate lo horrible que debe ser tener a 50 personas haciendo lo que tú quieras porque no puedes ser feliz por ti mismo, si no Por le ti pagas mismo. a alguien. Es heavy, porque aparte tengo el Venus y el Júpiter en Libra, que tengo un ideal de belleza, de armonía, de percepción, y Libra, al ser un signo de aire, se mueve por la información que recoge, o sea, por esta imagen más superficial. No quiere decir que los Libras son superficiales, pero hablemos de lo que se ve, de lo que está presente. Entonces yo crecí que si uno es millonario, que si uno tiene todas las mujeres del mundo, que si uno tiene poder, que si uno tiene el cuerpo perfecto, que si uno conecta y estoy en la isla más bella y tengo la ropa más de ping y tengo todas estas imágenes, voy a ser feliz, porque es lo que se nos ha vendido y a todos lo tenemos en mayor medida inculcado acá, que cuánto uno no cree que va a ser feliz si tiene el cuerpo fitness, ¿no? Sí, Por así además decirlo. en ese mundo del rap, o sea, si él tiene creatividad o lo que sea, las letras y como que de la mayoría de esas canciones, sobre todo de los gringos, es mujeres, dinero, poder, o sea, Exactamente. Ese es el no va ideal de como, belleza. Ujú. no va como hacia adentro, hacia lo que realmente se siente y que él pudiese exteriorizar en vez de Ujú. hacerlo desde ese lugar, ¿no? Exactamente, y ese es Sensual. su ideal de belleza. Yo, Ujú. si logro esto, mira, esa es porque aparte Júpiter es donde nosotros ponemos nuestra fe. Mi ideología, mi filosofía es que si yo logro obtener todo esto, voy a ser querido, voy a ser amado, me voy a sentir pleno. Pero ¿qué sucede? Llegué a la fama, soy multimillonario, he conectado con todo, he logrado todo, pero el dolor del niño herido de mi infancia, de esa restricción, del abandono de papá,
que generalmente cuando papá desaparece del cuadro, a las personas le cuesta mucho hacer vida en lo social. Hay mucha lucha con la sociedad y generalmente terminas como enfrentándote a la colectividad de alguna forma u otra, ya sea de me cuesta conseguir un propósito, me cuesta quedarme fijo en un trabajo, o vamos a llevarlo cuando los espacios son más limitados, delincuencias, etcétera, pero es más como no tengo una guía, no tengo como una visión de estructura de esta energía masculina. Sí, quizás hacía fiestas y fiestas también para socializar, o sea, tipo para acercarse a gente, para Sentir que conocer tiene gente. gente, sentirse querido, sentir que pertenece, porque Ujú. él se sintió muy restringido, pero al no poder satisfacer ese hueco, porque ese Saturno retrógrado en Tauro es como tener a un verdugo dentro de ti que siempre te está reclamando lo poco suficiente que eres, lo poco que has logrado, lo poco que es así. Esa es su cabeza. Ti, 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 ti. Y yo no tengo las herramientas para hacer esto y de paso conecto con la energía de Escorpio, que es ira, venganza, profundidad, obsesión, compulsión, poder. Entonces lo voy a canalizar ahí y me voy a volver tal. ¿Tú llegaste a ver Betterman, la de Robin Williams? No, creo que Eh, no. Verme es buenísima, o sea, disclaimer, por favor, vean esa película, es el musical de el biopic de Robbie Williams y es una Ah, la maravilla. del mono, no, no la he La del visto. mono. No, 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 eso fue el mejor musical de este año que yo todavía sufro que no fue dominado. Y te cuento un poco la historia de Robbie Williams. Él estaba en una boy band y luego lo expulsan y él tiene la luna en Escorpio. Y él por venganza decide ser solista y decide ser el mejor. Hay una motivación constructiva y todo su viaje es después él caer en su hueco, que sabemos que le abusó mucho de sustancias y cayó y tal. Y todo ese viaje es pasar por esa transformación escorpiana pero evolucionarlo. O sea, ahí hay como un camino evolutivo de algo que pudo ser motivado por una fuerza muy oscura. Aquí Claro, también él tomó, exacto, él tomó una motivación de me voy a vengar con algo malo y lo tradujo en algo bueno, no, en y que ser lo un llevó artista. ser artista, pero sobre todo que el ser artista no fue suficiente porque él creía, si me aman, si me quieren, ya tengo, porque es lo que aprendió además de papá. Y después se va al hueco porque Scorpio toca fondo. Se va al hueco, Robin Williams tiene la luna en Scorpio, es como mueve lo emocional. Y luego ahí, en un trabajo profundo, pasan cosas que quiero que vean la película, no quiero spoilear porque es buenísima, pero lo que sucede es eso, o sea, me pasa esto, yo creo que mi ideal es por este camino, llego a este camino y lo que me consigo es vacío, 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 porque automáticamente cuando yo me relaciono del poder, la gente lo que quiere de mí es lo mismo. La gente se va a Claro, juntar conmigo por dinero y no le voy a importar realmente. Entonces voy a seguir siendo ese niño que no se siente querido, que no se siente amado, que no pertenece. Entonces, esa herida crece, 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 crece y esa rabia, esa molestia, porque aparte la rabia de Escorpio viene muy del animal, del instintivo, de la compulsión, o sea, viene de ahí, es como ¿y qué hace? Voy a transversar y voy a agredir y voy a transgredir a figuras inocentes, a ese niñito, o sea, a ese inocente claro. que está Y ahí. voy a obligar a que se queden conmigo y que no me abandonen como mi papá me abandonó. Exactamente. Él lo que está ahí repitiendo ahí es la misma historia, es la misma historia de Hitler. Toda su Segunda Guerra Mundial, su herida con papá y mamá, no reconocimiento. O sea, y mira lo que Imagínate hizo. tú, O sea, qué todo, locura. todo está ahí, porque es como aprendemos a amar y a querer. En ese o sea, cómo aprendemos a nutrirnos y cómo aprendemos a ser alguien. Tenemos en esa referencia. Y dependiendo de cómo fue mis primeros años de vida y lo que yo registré, es automáticamente lo que voy a replicar. Y Ujú. todo niño, todo ser, nosotros venimos aquí, somos individuos. Quiero ser visto y quiero sentirme querido, porque yo vengo de la fuente donde estoy conectado con todo y donde, ¿sabes? Yo sé lo que es estar en conexión profunda y llego a este plano donde soy yo. Entonces, ¿cómo pertenezco? Mamá, mi familia, mi vínculo. Herida con mamá tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con nutrirte, con entenderte, con cuidarte, todo lo que tiene que ver con la alimentación, también cómo tratas a tu cuerpo. Herida de papá tiene que ver con quién soy yo en la vida, la estructura social, el dinero, el trabajo, todo eso se va moviendo ahí y se ve claro, ¿sabes? Hay emplazamientos para que él triunfe, crezca, pero si no resuelve esa herida interna,
el vacío va a ser muy grande. Y el vacío, desde un lugar sombrío, trae como consecuencias las atrocidades que él ha expuesto en todas sus Claro. acciones. Aquí, Floriana El Segut, ¿cómo impacta Saturno en su relación con el poder? Ya lo hablamos de eso. Precisamente lo que hemos venido hablando, porque él tiene ese Saturno en retrogrado en Escorpio, y Saturno tiene que ver mucho con cómo uno genera estructura, limitaciones, etc. O sea, cómo uno se estructura, cómo uno crea límites, y tiene que ver con una imagen del padre, pero de alguna manera, ¿qué estoy creando yo para mí que sea sostenible con el tiempo y a largo plazo? Hasta retrógrado hay una energía irregresiva, y en Tauro, o sea, que hay mucha herida con relación al dinero, o sea, se ha relacionado desde ese lugar, desde el oscuro, desde la sombra del Claro. dinero. Aquí M. Sole pregunta, ¿dónde cae Plutón de tránsito en la carta natal de Didi? Ese sí no lo podemos ver porque no tenemos su carta natal exacta. Tenemos los planetas, entonces no podemos ver en qué área de la vida le cae. Y él no tiene ningún planeta en Acuario, entonces no, esto sí tendríamos que verlo por casa. Pero ahorita Plutón está en el grado 3, lo que está haciendo un sextil, que es un aspecto armónico exacto con su Quirón natal, porque como Plutón está retrogradando en el grado 3 en este momento en el cielo, en Acuario, y él tiene Quirón en Aries en el grado 3, hace un aspecto con su Quirón. Y donde tenemos a Quirón tenemos la herida ilusoria. Y la herida ilusoria tiene que ver con ese espacio donde no somos suficientes, donde en Aries tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, tengo una herida con quién soy, nunca satisfago lo que soy, lo que hago y no es suficiente. Creo que su Quirón, y pónmelo ahí rapidito, Dani, tiene una oposición con su Plutón natal, además, y tiene un aspecto, un trígono con su Neptuno, o sea, y se activa esta polaridad, Neptuno-Plutón. Entonces, toda esta imagen de profundidad, de sombra, de todo eso que él estuvo haciendo a nivel inconsciente, ahorita con ese Quirón estimulado, está saliendo cada vez más a la luz. Estamos viendo a esa persona que él no ha querido reconocer, pero que está en él, que es alguien violento, herido, compulsivo y todas esas cosas que ha querido esconder a través de la proyección de la buena imagen, a través del poder, a través del dinero, a través de yo soy esta persona. Pero en este momento Plutón, que además Plutón lo que hace es romper las máscaras y sacar lo oculto, está sacando a la luz esa dinámica de su Plutón-Neptuno. Todo eso que se ha exteriorizado, de esa fantasía, de esa imaginería, de sus parafilias, de sus cosas ilícitas, que están presentes de alguna manera. Igual, como Neptuno está involucrado, hay mucho de él que no vamos a saber, porque aparte Escorpio es muy oculto. Okay. Neptuno confunde y hay muchas noticias que son reales y otras que no son reales. Eso va a pasar. Porque Neptuno nos pone un velo, pero lo que nos está dando una imagen clara de hay que proyectar esta oscuridad que forma parte de su identidad y que él no ha querido reconocer. Y, por ejemplo, aquí Mix.gonza pregunta, ¿él es consciente del mal que ha hecho? Eso se puede ver en... No, ¿verdad? O sea, tú cuando obviamente, es que la persona que hace cosas malas No le importa. está internalizado en esa energía. Entonces, sí, probablemente sí está consciente porque lo hace. Ahí no hay culpa, ahí no hay reflexión. Es lo que es. Pero en su psique, lo que él hace probablemente no sea malo, es justo. Porque lo que él vivió es injusto. Entonces, lo que yo hago es justo para las emociones y las heridas que yo tengo. Entonces, por eso, ahí es donde entra la delgada línea de hace mucho mal, pero ese mal a él le ha satisfecho todas esas heridas a nivel inconsciente. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, y es una persona como muy transaccional, porque es eso de si le pegas a una mujer, entonces cómprale un regalo. Es como, ya te pagué. Exactamente, ¿sabes? O sea, es literal. O sea, es que a mí cuando me golpearon, después me llevaron a comer y ahí pasaba todo. Es que eso es lo correcto. Eso es lo justo. Exacto. Entonces, que debe estar claro que hace cosas más, porque
está preso, lo están agarrando. Y que claramente, si nos vamos a la estructura social y a la moral y a la ética y lo que necesitamos convivir como seres humanos, por supuesto está mal. Pero en su psique, él lo que ha hecho y cómo lo ha hecho justo en relación a su realidad interna y a lo que está alimentando lo que lleva adentro. Claro, él pareciera ser un tipo sin empatía. Sí, de ahí no hay reflexión. Ya cuando tú transgredes, no solamente porque todos transgredimos en cierta medida ciertos espacios, pero cuando tú transgredes, entras en espacios de violencia, entras en espacios de juegos de poderes, de tener al otro como sumisión, etcétera. Ahí ya no hay eros, no hay conexión, no hay reflexión, ya entramos en psicopatía. Y el psicópata, todos tenemos, para términos aquí psicológicos, una zona de inferioridad psicopática. Todos tenemos un pequeño psicópata dentro de nosotros que es necesario para ser funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Dani, tú y yo que somos de Venezuela. En un punto tuvimos que activar ese pequeño psicópata cuando estaban todos los niñitos comiendo de la basura, porque si uno se quedaba empatizando con eso que estaba pasando, no sales de tu casa más nunca y te quieres lanzar por la ventana. Entonces, Yo todavía sufro por esas imágenes en mi cabeza. es fuerte, Te pero lo en juro, ese me momento... traumatizó. Horrible, pero en ese momento tú tenías que, bueno, camino y tengo que seguir. Esa zona lo que hace es que uno sobreviva porque tú no puedes estar conectando con cada cosa horrible que pasa en el mundo. Pero hay con personas que esa zona está así, está así, está así. Y ya cuando crece demasiado, no hay capacidad de reflexión. Creo que una serie muy buena para entender esto es Mindhunter. Entender Ay, es buenísima, es es buenísima. buenísima. Lástima que la cancelaron. Fincher quiere hacer todo menos terminar Mindhunter. O sea, quiere hacer la versión americana del juego de calamar y no quiere terminar Mindhunter. El director. Fincher, sí, Fincher va a hacer ¿Por la qué? versión menos Mindhunter, ¿no? Pero yo pensé que era que Netflix la había cancelado y ya. No, él le puso pausa. Él no quiso, ya. No es que la canceló, Mindhunter le iba bien. Pero es buenísima. Es increíble y todos lo pedimos. De hecho, siempre en un April Fool dicen, Fincher, vuelve a sacar Mindhunter y yo caigo y que sí. No. Todos sufrimos. Claro, para los que no saben, Mindhunter es una serie que habla sobre cómo se inventó o se descubrió este sistema que tiene la policía para hablar con delincuentes con psicopatía. O sea, como Ajá. todas esas categorías que existen para, no sé, categorizar delincuentes. Sí, Y por crearon qué el hacen las término cosas. de asesinos seriales, que Exacto. eran las personas que ya mataban más de una persona, sino que empezaron a analizar el modus operandi. Siempre dejaban un rastro, tenían estos comportamientos y entrevistaron como a distintos psicópatas importantes del momento para entender su psique y qué los llevaba y los motivaba a hacer lo que hacían. Claro, el por qué. El por qué. Y muchas veces no había una respuesta. No hay por qué. No hay por qué, porque el psicópata es así, es literal, es una literalización. Tengo este deseo, voy y lo cumplo. No hay una capacidad de no, pero esto no está bien, pero esto es transgredir, pero esto no. Esto siento, esto voy. Bueno, a mí me llamó la atención de Dahmer, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, que él es raro porque, o sea, él no tenía empatía, pero sí, o sea, él se sentía mal por las cosas que había hecho, es rarísimo. O sea, eso me llamó mucho la atención porque era como que él hacía esas cosas, pero al final era como, sí, yo merezco ser castigado, yo merezco sufrir porque yo hice estas cosas y esto y no está bien, y yo le digo toda la policía, o sea, ahí está le digo toda la policía. Su satisfacción es el dolor, es el sufrimiento. Entonces, por eso muchos psicópatas se entregan y dejan todo porque eso es lo que los satisface. El reconocimiento también. No, sí, el que reconozcan su fetiche, el que reconozcan su tema, me ven por esto. Y hay ahí también estas relaciones del oscuro de la naturaleza humana, que en mayor o menor medida vamos a llevarlo a lo básico, literalmente, que era cuando, no sé, yo estaba adolescente y quería salir a rumbear, pero estaba harta con mi mamá, pero dejaba una pista para que mi mamá me regañara. ¿Sabes? Muchos pasos del inconsciente, estoy llevarlo como algo muy básico, pero ya aquí estamos a la literalización y hay un espectro como mucho más de psicopatía. ¿Qué más podemos ver en la carta de este hombre que sea interesante? Por ejemplo, podemos ver en qué puede terminar todo esto o... Mira,
No sabría decir porque no tengo su carta, entonces no puedo ver qué tránsito está y qué proceso es el que está movilizando esto para decir esto termina y comienza en este momento. Claro, no Entonces, tienes la hora de nacimiento, que es lo más importante. ¿qué es lo que me va a dar en su psique, los tiempos, todo lo que de alguna manera va a estar pasando? Lo que sí está interesante es que él está teniendo, por un lado, su retorno nodal, que es donde se están dando los eclipses. Entonces, en efecto, es un proceso de transformación y evolución de su vida. O sea, literal le Le el tocaba porque eclipse. el nodo sur ahorita está tocando su Plutón natal y está sacando como todo eso que se ha venido cosechando a nivel inconsciente de esas heridas de lo plutoniano. Luego va a tocar su nodo sur, porque ahorita lo que está pasando es que el pasado está cobrando. Eso es lo que hace el Ok. nodo sur. El pasado está cobrando. ¿Qué sería lo evolutivo de este emplazamiento? Se vuelve a repetir una historia de unas sensaciones, de cosas que me están pasando, que me toca de alguna manera soltar, trabajar, depurar, para en su caso nodo norte en Piscis, que evolucionar esto y darle un significado y un propósito más profundo. En su caso, no, está perdido, muchas cosas, muchas evidencias, o sea, muchos temas ahí fuertes, pero sí está trabajando aquí, no solamente el caso de hoy, sino que está reavivando todo aquello que le ha hecho skip. Y eventualmente esto va a tocar la luna, que toca el tema de mamá. Y toda la dinámica de lo materno se está moviendo mucho. En ese sentido, lo que aquí va a ver viene, él está sufriendo mucho internamente ahorita, o sea, todas estas imágenes le están confrontando mucho a ese niño, porque automáticamente le activan la dinámica de ese Saturno, de alguna forma. Claro, es que no tiene nada que lo distraiga dentro de la cárcel, tiene mucho tiempo para pensar. Tiene mucho tiempo para pensar, para quedarse con ello, y lo que tú me decías, ¿no? Que quería proyectar súper una imagen de alguien que es bueno, ¿no? Que sale con la Biblia, que sale vestido de esta forma, etcétera. Es como hay mucho terror de ser visto como alguien desagradable, horrible, cuando es algo que tiene que aceptar porque es literalmente lo que él hace. Mm, Claro, Entonces, no quiere que lo vean por lo que es. exactamente. Entonces, ¿Algo más? bueno, siento que este tipo de personas, los Escorpio al final que movilizan tanto, porque siempre el Escorpio nos toca fibras sombrías, para bien o para mal, desde un lado luminoso, desde lo terapéutico, desde, ¿sabes?, lo intuitivo, tal, pero desde un lado oscuro tenemos el caso de este personaje. Bueno, cada uno, ¿sabes?, darnos cuenta como que de esto me está moviendo y me está tocando y ver cómo yo puedo no contactar, como, o sea, trabajar un poco esos contenidos tan oscuros de la energía escorpiana. Y en el caso de él, bueno, yo siento que toda esa perversidad está saliendo a la luz y va a seguir siendo un poco confuso por su energía de Neptuno. Pero este año y el año que viene va a ser súper determinante porque se están dando los eclipses en toda esa energía de Virgo que toca su stellium en Escorpio y que toca ese Saturno. Entonces, probablemente él vaya a pasar, bueno, ya está, a esa limitación que vivió de chama, la esté reviviendo en este momento y le toca Claro, con esas deudas pendientes de lo no trabajado. claro, y en la cárcel que te mandonean, que no puedes hacer lo que quieres, que vas a comer una comida horrible, etcétera, etcétera. Claro, pero hay que tener presente que él también tiene ese Venus y ese Júpiter en Libra. Entonces es una persona que tiene buenos contactos. Tiene buenos contactos y tiene relaciones y hay vínculos, o sea, son dos planetas benefactores. Entonces, puede ahí que por convenios, por acuerdos y por imágenes de otras personas y de cosas que esté cuidando, este tema sea complicado. Un poquito con lo que pasó con lo de Epstein y toda esta gente, ¿sabes? Pero ¿qué Este, dices? Que puedes salir de la cárcel por los contactos. no, o sea que puede, o sea que el caso puede ser complicado porque haya personas que no quieran aportar información, que tengan mucho miedo a cuidar su imagen, que pueden que negociaciones, cosas, o sea, vamos a ver en qué se desenvuelve esto. Si es un momento en el que vamos a sacar toda la luz o ese Venus y Júpiter en Libra, hay personas que no quieren mancharse. Sí, hay varios testigos que dijeron que no Mancharse. querían testificar. Hay gente del juzgado, del jurado,
que no quiso, que fue convocada y que no quisieron ir por miedo. Sí, 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 porque aquí él se conectó muy bien. Y Claro. como buen Escorpio sabe hacer sus cosas y sabe, o sea, sabe tapar huellas de alguna manera. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, se conectó con las personas que se tenía que conectar y ahí termina siendo que esto sea un poco complicado. Ojalá no pase como lo de Epstein y de toda esta gente que, ¿sabes? No termina nada, pero creo que aquí ahí sí ya está saliendo como muchas cosas fuertes a la luz, ¿no? Sí, lo de Epstein terminaron todos auto despachándose de este mundo. Sí, 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 Y ya. total. Y ya. Bueno, Pau, muchas gracias por Sí. decirnos todo esto. Dile a la gente dónde te pueden encontrar. Buenísimo. Bueno, yo en todos lados estoy como @Pau en la luna, donde más comparto es información, es en Instagram. En mi canal consiguen, lo estamos trabajando, Dani me está motivando full a que lo active y vamos a motivarnos a hablar más de cartas, de personas, etcétera. Igual, contigo también aquí en el espacio. Que hay otras cartas que sí están completicas. La de Britney está completa, la de la princesa Diana está completa, o sea, Justin Bieber. ¿Cuál les gustaría ver, muchachos? Si les gustó esta sección, déjenos en los comentarios y díganos qué otra persona puede venir Pau a analizar aquí para nosotros. Ya saben, síganla como Pau en la Luna en Instagram y en YouTube, así a ver si se anima a terminar de subir videos en YouTube. Ay, sí. muchas gracias, Pau, por venir. Y bueno, ya No, saben, muchachos, suscríbanse, denle like, todas esas cosas ayudan un montón al canal a crecer. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dani Dos Santos. gracias, Dani. ¡Chao, chis!